Buenas, ¿me podríais decir qué sois? ¿Nuestra asociación a la que pertenecemos? Sí. ¿Quieres? Sí. Bueno, somos parte de una asociación internacional, se llama ISKCON, que en España tiene el nombre de Asociación para la Conciencia de Krishna, de las cuales tenemos varios centros en España, y nosotros somos parte de esta asociación desde hace, pues ella desde hace 40 años y yo 45 más o menos. ¿Me podríais hacer una pequeña introducción para la gente que desconozca qué es Hare Krishna y para que puedan entender vuestro sistema de creencias? Bueno, quizás puedo hablar yo. ¿Qué es Hare Krishna? Sí, que es Hare Krishna, así una breve introducción para la gente que lo desconozca, para que sepa. Vale, es nuestro maestro, Srila Prabhupada, que está aquí, la fundó, aunque es una tradición milenaria de la India, pero la fundó aquí en Occidente, y está basada en el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de la India, la Biblia, en realidad Biblia universal, pero que proviene. Y está basado en las enseñanzas de, bueno, sobre todo los Vedas, los libros sagrados en sánscrito, ¿no? Y seguimos, nuestro maestro decía que era una ciencia, por eso se llama la ciencia de la conciencia de Krishna. Una ciencia en el sentido que puedes experimentarla, ¿no? Y tiene un resultado. El resultado de lo que practicamos es el resultado deseado de cualquier práctica espiritual, pues desarrollar amor por Dios y compasión por las demás entidades vivientes. ¿Cómo ven tus más cercanos, cómo ven vuestros más cercanos vuestro estilo de vida? Bueno, pienso que no ha sido una postura constante, ¿no? O sea, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, inicialmente, en mi caso, claro, yo venía de una familia de tradición católica, mi padre era del Opus Dei, ¿no? Entonces, bueno, no fue una buena noticia cuando supo que yo me había unido a estas prácticas, ¿no?, de la conciencia de Krishna. Pero gradualmente, o sea, con el tiempo, conforme veía el resultado, ¿no?, de que estas prácticas producían en mí, pues fue cambiando hasta el punto que si al principio pues el ir a visitarles era casi no deseado por ellos, ¿no?, que yo los fuera a visitar, a mis padres. Al final, pues, bueno, digo al final porque él falleció hace unos años, pues su actitud hacia mí era completamente diferente, ¿no? O sea, más bien incluso directa e indirectamente me animó a que estuviera cerca de mis hermanos, ¿no?, para ayudarles y tal, porque somos una familia de 7 hermanos. Entonces quizás viendo un poco la evolución de mis otros hermanos y la mía, pues pensó que el que yo estuviera cerca de mis hermanos sería bueno para ellos, ¿no? En mi caso, sí, bueno, en mi caso al principio, pues claro, no entendían, aparte había no muy buena publicidad en aquella época, ¿no? Las sectas, todo esto, incluían todo, pero con el paso de los años también pues se hicieron muy favorables,
y se hicieron vegetarianos, empezaron a adoptar. Mi madre empezó a adoptar también la práctica, venía aquí todos los domingos, participaba en los programas, también cantaba Hare Krishna, aunque también iba a la iglesia y a la misa, pero también adoptó, sentía que le ayudaba, que le daba tranquilidad de mente, de corazón, y cantaba también Hare Krishna. Y bueno, así que sí, lo abrazaron también en sus vidas esta práctica. ¿Me podéis relatar cómo es un día a día en vuestra vida? ¿Os levantáis por la mañana y una rutina? Bueno, depende del lugar donde estamos. Aquí tenemos, en todos los centros tenemos programa espiritual por la mañana, tenemos un programa y aquí es un programa como más simplificado debido a, bueno, que tenemos bastantes actividades durante el día. Entonces nos levantamos sobre las 5:30, 6 de la mañana. A las 6 de la mañana tenemos una ceremonia, que es como una especie de misa, digamos, de arte. Que dura ¿A las 6 de la mañana? ¿Ya? Sí, sí. Y luego a las 6:30 empezamos la meditación hasta las 8, más o menos 1 hora y media. A las 8 pues nos ocupamos en leer los textos antiguos y los discutimos entre nosotros y luego ya pues a las 9 desayunamos y luego ya pues cada uno depende de su ocupación. Unos van a la cocina, otros salimos a distribuir libros, otros pues limpian, en fin. Y a cantar, luego, ¿no? Porque... Sí, y luego sí, en un día normal, no, los domingos es un programa un poco diferente, pero un día normal luego tenemos un programa de comedor que es de las 2 a las 4. Antes solemos cantar media hora para la gente que quiere conocer un poco la práctica esta del canto. Y luego a las 4 empezamos a preparar lo que es la comida que distribuimos en la calle, ¿no? Todos los días distribuimos alrededor de 50 platos para gente de la calle, que vive en la calle, gente necesitada. Entonces distribuimos gratuitamente esta comida y tenemos que preparar en envases. Entonces eso lo empezamos a hacer a las 4 hasta las 5 que vamos a distribuirlo. Y luego pues a las 5:30, 6 solemos también leer un poco por la tarde, ¿no? Leer un poco y cantar un poco, acabar un poco el día también con cierta práctica espiritual. ¿Cuáles son vuestros textos sagrados? Bueno, el Bhagavad Gita, como te he dicho antes, es el principal, el ABC de la sabiduría védica, es el estudio preliminar, y luego está el estudio posgraduado, por decirlo así, que es el Srimad Bhagavatam, que es una obra, es la obra maestra de nuestro maestro. Bueno, son libros milenarios en los Vedas, pero él los tradujo del sánscrito al inglés y consta en 12 cantos, son como 20 volúmenes según las ediciones, y ese es el que leemos por las mañanas y por las tardes solemos el Bhagavad Gita. Luego también está el Chaitanya Charitamrita. Estas 3 escrituras son las más importantes, aunque hay muchas, pero estas son las más importantes. Bueno, esta pregunta me imagino que os la habrán hecho muchas veces. ¿Qué le diríais a una persona que os considerase secta? Bueno, sí, de hecho el movimiento cuando empezó aquí en España se nos agrupó, se nos puso como parte de estos grupos minoritarios de los que aparecieron muchos hace 50 años o 40 años y se nos ponía como uno de ellos, ¿vale? Y de hecho había un periodista por ahí, un Pepe Rodríguez, que bueno, se puso mucha energía en combatir estos grupos, en criticarlos y tal, ¿no? Pero luego este mismo periodista hizo un estudio ya más profundo sobre los diferentes grupos y entendió que lo que nosotros hacíamos, o nuestro grupo, no estaba dentro de esas características de secta, digamos, porque lo que nosotros seguimos es una tradición milenaria que ha existido en India, pues eso, hace miles de años, que la trajo a Occidente nuestro maestro Srila Prabhupada,
pero no es como otros grupos sí que han surgido así pues recientemente por líderes espirituales que proclamaban ser iluminados y tener un cierto proceso de santidad, ¿no? ¿Tiene algún significado el raparse la cabeza y vestir de naranja para vuestros miembros? Bueno, eso lo respondes tú, que es de Bueno, hombres. el raparse la cabeza es, sí, es una práctica aconsejable para, digamos, para practicar la renuncia o la identificación con la parte externa o la parte física del individuo, ¿no? Entonces, normalmente el pelo es un punto de identificación importante, ¿no?, en esta cultura occidental. Entonces el afeitarse pues sí es una forma de renuncia, ¿no?, de renunciar a ese apego a lo externo, a la imagen, ¿no? Pero bueno, no es algo imprescindible, y de hecho pues los que estamos casados, y yo estuve una época que estuve monje durante 7 años, fui monje, pues me rapaba, iba de naranja, y bueno, la apariencia era importante en el sentido de no identificarte, pues la forma de vestimenta, todo esto ayuda un poco a tener una identificación más corporal de uno mismo, ¿no? Mientras el vestido naranja, cabeza afeitada, pues te hace verte a ti mismo como algo más espiritual, algo más trascendental. ¿Vosotros tenéis un dios o varios dioses en vuestra religión? Bueno, se cree en un solo Dios, como todas las religiones básicas, el cristianismo, el musulmán, todo es un Dios. Creemos en un solo Dios, y a veces hay malinterpretación. En la India se piensa que hay muchos dioses, pero son semidioses. O sea, es como Prabhupada, nuestro maestro, daba el ejemplo del rey y los ministros. Hay un rey, pero hay muchos ministros que le ayudan al rey en sus tareas, ¿no? El ministro de la agricultura, el ministro de educación, pues está el dios del sol, el dios de las lluvias, Indra, el dios de los vientos, Vayu. Hay diferentes que se encargan de cosas de este mundo. Brahma, que crea, Shiva, que destruye. O sea, son empoderados por Dios para hacer sus tareas dentro de este mundo. Pero Dios es el único que es trascendental, que está en el otro mundo. ¿Consideráis que vuestro Dios es el mismo que el de la religión católica? Sí, claro, sí, o sea, nuestro maestro siempre habló en términos de un Dios único para todas las religiones. Él nunca excluyó a ninguna religión, al revés, él a las personas que seguían alguna religión de una forma así seria, pues les animaba a que lo hicieran, o sea que no, el Dios es uno solo, con diferentes nombres. ¿Qué comprende dentro de vuestra religión la ocupación del acto sexual? El acto sexual es, el Bhagavad Gita lo describe como un acto divino, ¿vale? Porque nos ayuda a engendrar otros seres humanos, otras entidades que van a poder también ocuparse en estas prácticas, ¿eh? Entonces, lo que no se ve bien es cuando se utiliza la actividad sexual con el único fin de placer, ¿no? Pero el placer en sí mismo. O sea que la vida sexual es, dentro de nuestro entendimiento, se puede ejercer la vida sexual, pero con la única finalidad de engendrar hijos. Engendrar hijos que luego los puedes educar en la conciencia de Krishna. ¿Tenéis hijos vosotros? Sí, tenemos 2 hijos, tenemos una nieta. Entonces entendemos que, bueno, que el acto sexual por sí, sin intención de procrear, no lo lleváis a cabo. No. Por lo menos no deberíamos. Entonces, Claro. sí, es un poco la idea, es el principio digamos, del yoga, sí, es reducir lo que es la vida sexual, en realidad los placeres materiales, ¿no? Reducir los placeres materiales lo más posible, dentro de la capacidad de cada uno. Entonces, el principal de los placeres materiales es el sexo, claro. Entonces, la idea es
que es una necesidad al mismo tiempo, es una necesidad del alma condicionada. Entonces, la forma de ejercer apropiadamente esa necesidad, pues es esa, ¿no? O sea, para procrear. ¿Qué pensáis de la infidelidad y el poliamor en otras religiones, ¿no? La infidelidad. Y el poliamor. Bueno, nuestro maestro, en la literatura védica, en los libros que estudiamos, pues se glorifica mucho la fidelidad, ¿no? Como en la cultura cristiana también. Y bueno, de hecho también tenemos ceremonia de matrimonio, también se hacen promesas y así, ¿no? Y bueno, Srila Prabhupada, como él ha dicho, también se trata de intentar reducir al mínimo. Entonces, el señor Ram, que es una encarnación de Krishna que representaba el rey ideal, daba el ejemplo de que aceptó solo una esposa, aunque en la cultura védica sí que se aceptaban varias esposas, muchos reyes tenían varias esposas y era una cosa completamente legítima y así, pero Prabhupada nos aconsejaba que intentáramos contentarnos, bueno, el marido con una esposa, porque se trata de minimizar, ¿no? Y dedicarse más a Dios, ¿no? Y bueno, y también decía, es tan difícil mantener hoy en día una esposa que decide mantener 4 o 5, un poco difícil esta era. ¿Cómo surge esta idea de desplazarse del catolicismo y guiarse hasta Hare Krishna? ¿Cómo surge? Me imagino que a cada uno diferente, ¿no? Sí, bueno, en mi caso es... sí, yo desde pequeño tenía ciertas inquietudes religiosas así, pero bueno, ya cuando llegué a la adolescencia, pues me hacía ciertas preguntas, ¿no? Una de ellas era un poco lo que había escuchado en casa siempre de la exclusividad del catolicismo, ¿no? Que solo Dios lo puedes alcanzar a través de la religión católica apostólica. Entonces, cuando, bueno, tenía esas preguntas, se las planteé a algún líder religioso, a algún cura, pero nunca me supieron dar una respuesta y tal, que a mí me satisfaciera. Pero entonces con un compañero salimos a viajar y tomamos contacto con él en Francia, con un grupo de Hare Krishna. Quiero resumir así para... Sí. Pero bueno, básicamente pues fuimos a su centro y después de unos días de escepticismo por mi parte, no veía ahí aquello mucha... Pero bueno, al final pues me decidí a leer uno de los libros y en uno de esos libros encontré la biografía de este avatar, ¿no? El avatar Chaitanya, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu es el avatar que un poco inició estas prácticas hace 500 años en India, ¿no? Y en su movimiento, movimiento religioso, ¿no? Pues se incluyeron pues musulmanes, budistas, hindúes de diferentes grupos, ¿no? Entonces como que era un mensaje muy universal, donde no excluía ninguna tendencia religiosa, o sea que todos entraban en esa práctica y en ese planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso me chocó mucho, ¿no? Que hace tanto tiempo pues hubiera un grupo así tan, ¿cómo se dice?, globalista, ¿no? Sí. Desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y sí, fue un poco lo que me atrajo mucho, y luego pues todas las disciplinas y prácticas que implicaba esta doctrina, pues me convencían. Eran vegetarianos, respetaban los animales, cosas que yo ya era vegetariano, y sí, la vida disciplinada, el respeto a la naturaleza y cosas así con las cuales yo me identificaba, las encontré en y entonces ahí pues ya me fui introduciendo hasta que me decidí dedicarme a esto, ¿no? Te quería comentar si los miembros de vuestra congregación convivís todos juntos o cada uno vive en su casa. Los miembros. ¿Los miembros de vuestra congregación? Sí. Hay varios tipos. Están los monjes, están los que estamos dedicados plenamente, están otros que no, que tienen sus profesiones.
y practican en sus casas. O sea que hay varias posibilidades, opciones. No es que haya exclusivamente un miembro de Hare Krishna, es aquel que está viviendo en un templo o es un monje, sino que pueden ser perfectamente personas que tienen una vida civil, tienen un trabajo, tienen un negocio, pero parte de su vida pues la dedican a estas prácticas espirituales, ¿no? ¿Qué opináis de la tecnología? Ya que ya he cogido el río. Tecnología, bueno, está muy bien siempre que se utilice apropiadamente, ¿no? O sea, nuestro maestro no rechazaba ningún tipo de facilidad siempre que pudiese ser usado en la difusión y en permitir llegar este mensaje a la gente, ¿no? Pero en principio nuestra filosofía tiende a un modo de vida, a un estilo de vida simple, ¿no? De hecho, nuestro maestro organizó muchas comunidades rurales donde animaba a la gente a llevar una vida simple, ¿no? Y en lo posible huir de todo este mundo artificial que hemos ido creando, ¿no? Porque esto lo que hace es complicar mucho la vida de las personas y impedirles pues, un tiempo que podrían dedicar a las prácticas espirituales, a la meditación, pues no tienen que involucrarse en todo este tipo de pantallas y cosas así. Usáis teléfono móvil y eso, ¿no? ¿Perdón? ¿Usáis teléfono Sí, móvil? nosotros usamos todo, móvil, internet, todo, pero bueno, como lo vemos como una herramienta que es muy útil a la hora de difundir aquellos mensajes que vemos que son importantes para la gente, ¿no? Pero también vemos que hay un lado también muy malo, ¿no? En todo esto, que está realmente creando muchos problemas a nivel de personas y ¿De dónde provienen la mayoría de vuestros creyentes? ¿Te refieres de qué clase social? No, ¿de qué país? De países. Bueno, internacional, ¿no? Como Prabhupada decía, esta es la verdadera Naciones Unidas, porque puedes ver que aquí, por ejemplo, pues estamos por la mañana, pues uno es de Ucrania, otro es de la India, otro es de Nepal, otro español, americano, sudamericano, ruso. Es Naciones Unidas. No, la idea es no ver la cobertura exterior, sino ver el alma, ¿no? ¿Alguna vez habéis sentido la tentación de dejar este estilo de vida? Yo nunca me lo he planteado porque, bueno, como nuestro maestro decía, aunque al final de la vida todo fuera una mentira, o sea, estamos felices con lo que hacemos, entonces nunca me lo he planteado. Al revés, sí, al revés pienso que la gente se pierde mucho por no conocer esta forma de vida. Sí, hay una experiencia suficientemente importante como para considerar otras. Y la misma experiencia esta que de la práctica de conciencia de Krishna te permite ver lo que hacías antes, ¿no? O compararlo con lo que hacías antes y no. ¿Qué es con lo que más disfrutáis de la vida? Yo cantando y bailando, porque es una parte muy importante de nuestra práctica. Sí, es un poco, a través de estas prácticas puedes sacar la felicidad que está en nosotros. Todos tenemos una felicidad dentro, pero que está como reprimida, ¿no? Y a través de la meditación, del mantra, esa felicidad se manifiesta. O sea que nosotros por esencia somos seres felices, ¿no? Pero esa felicidad se ha ido cubriendo, se ha ido ocultando, ¿no? Para hacerse parte de vuestra congregación, ¿hay que hacer algún tipo de donativo o aceptáis gente sin ánimo de lucro? No, o sea, lo único para ser parte de nuestra congregación lo único que se quiere es que uno comparta estas comprensiones, estas filosofías, ¿no? Que uno entienda, y luego lo demás, las aportaciones que quiera hacer o la implicación ya a nivel de ayudas y cosas, eso ya es completamente voluntario, cada uno lo que quiere, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos dedicados completamente a esto y prácticamente no ganamos nada, o sea, tenemos unas rentas por ahí de cosas, propiedades que
dejaron nuestros padres, y con eso más o menos podemos ir viviendo y sí, y estamos felices dando nuestra vida y nuestra energía en esta misión, ¿no? Se ha atribuido mucho la idea del sexo tántrico al hinduismo. ¿Vosotros también hacéis este tipo de práctica o Bueno, es diferente? Allá a nuestra edad no hay mucho tántrico. pero bueno, no, en realidad es que la idea del tantra, lo que puedo decir es algo que se ha, digamos, completamente... se presenta aquí en Occidente en algo que realmente no es. O sea, el tantra es una de las vías del yoga, ¿no? Pero que es mucho más exigente de lo que aquí lo han reducido a una serie de prácticas basadas en la práctica sexual. Pero aparte de eso hay muchas otras cosas que deben implicar esa, que a veces, te podría decir, una de las cosas que los practicantes de tantra hacen es un poco así, eso, pero tienen que llegar al punto de desapego tan grande que coman su propio excremento, ¿no? Wow. Entonces, cuando uno llega a ese punto, puede practicar tantra, ¿no? Entonces, pero, o sea, digamos, porque lo que se pretende del tantra es una desconexión completa del cuerpo, ¿no? Una completa... Lo que pasa que, sí, hay ciertas prácticas que a lo mejor eso lo tienes que practicar con otra del sexo opuesto, pero eso ya cuando tienes niveles muy altos de control, de autocontrol, que generalmente la gente no tiene, la gente que practica el tantra aquí en Occidente, ¿no? Has hablado de sexo con el sexo opuesto. Sí. Queríamos preguntaros qué opináis de los movimientos tipo LGTBI. ¿Qué estoy diciendo? No, tú. No. Bueno, la idea es que lo natural es, pues eso, o sea, el hombre es hombre y mujer es mujer. Estos otros sexos que han aparecido más siempre han existido, porque también en la cultura védica existían las personas hermafroditas, digamos, que tenían las dos tendencias, pero era algo así un poco excepcional, ¿no? Generalmente lo normal es eso, pues que el hombre sea hombre y la mujer mujer. ¿Por qué han aparecido en estas últimas generaciones más estos movimientos así donde se manifiestan otro tipo de tendencias? Pues no sé, habría quizás razones diversas, ¿no? Pero nosotros finalmente respetamos, ¿no? Respetamos la tendencia sexual de cada uno, no es algo para nosotros que sea un obstáculo en que esa persona pueda acceder a una perfección espiritual, ¿no? Independientemente de su tendencia sexual, ¿no? O sea que eso no es para nada un obstáculo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de vuestra comunidad? Bueno, es el mismo que el del hombre, o sea que no hay ningún papel que el hombre haga o una actividad que la mujer no pueda hacer, o sea, no discriminamos. ¿Creéis en la reencarnación? Claro, sí, eso es parte importante de nuestra filosofía, eso es entender que esta vida que tenemos ahora es consecuencia de nuestra vida anterior, y mucho de lo que se manifiesta en esta vida, tendencias, gustos, pues vienen de lo que hemos fomentado en otra vida pasada, ¿no? Pues eso. Y igualmente la próxima vida será también consecuencia de lo que hagamos en esta vida, es un poco así, ¿no? Hemos visto que vuestra comunidad muchas veces sale pues a cantar, a bailar por la calle. Cuando se ha realizado este tipo de actividad, ¿han recibido acoso por parte de las personas que se encontraban en la vía pública? Bueno, normalmente la gente nos recibe muy contentos y bueno, en general, siempre hay alguna persona que se tapa los oídos, pero en general todos les gusta y cantan. Ayer bailan. estuvimos en la calle. Todos los sábados salimos por la tarde y bueno, solamente pues incluso la policía, pues les pedimos que nos ayudan. Cuando hacemos el festival nos escoltaron y todo, nos cortaron el tráfico, pero bueno, cuando hacemos uno grande, ¿no? Normalmente a veces nos paran pues para decir pues si estamos haciendo un poco demasiado ruido, entonces bajamos el volumen, cosas así, pero en general pues... Respeto, ¿no? Sí, sí. O sea, no os han detenido alguna vez por la calle por hacer eso, ¿no? Por escándalo público, no... Puedes contar tú. No, ella tuvo
pero no pues exactamente por cantar, era por... No, bueno, yo es que distribuía libros en el aeropuerto, entonces el del aeropuerto. Varias veces la cogieron, y porque estaba prohibido, y entonces sí, pero bueno. Sí, te detuvieron entonces. Varias veces, sí. Sí. Ya la conocían ahí en la comisaría. ¿Nos podríais cantar un poco, ver un poco lo que cantáis aquí, aunque sea un trocito? Bueno. ¿Con el armonio? Sí, estaría muy bien. Un poco los cartas, ¿no? Tú cantas, Yo canto es una canción. Sí, sí. Momento de coger mi instrumento. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Nos faltan 3 preguntas, son rápidas y vale. ya os liberamos. Cambio un momentín que se me ha... Sí. Perdón. Estas son unas preguntas generales que hacemos en todas nuestras entrevistas para saber las diferentes respuestas. Son fáciles. Sí, son bastante sencillas, por eso, generales. El tema del aura, y esto es una cosa personal, no está puesto ahí. ¿Lo tratáis mucho, el tema del aura de las personas, o es importante para vosotros? No, o sea, el aura simplemente es una manifestación del estado interno de la persona, de la conciencia interna. Y con el
digamos, con la práctica del yoga, esa capacidad de verlo se va manifestando, pero no es algo que nosotros, digamos, cultivemos o utilicemos. Eso es una cosa un poco individual de cada uno. Okay. Si tiene esa capacidad, pues pero vamos, hay una efulgencia del espíritu que está dentro, y eso normalmente está relacionado con la condición interna, ¿no? La conciencia de la persona. Y, de hecho, yo conocí a un chico allí en Francia que nació con esa capacidad, ¿no? O sea, veía la aura perfectamente de las personas, y el color, y además correspondía perfectamente el color que él veía con el carácter de la persona o el temperamento. Pero luego lo fue perdiendo conforme fue creciendo. Vale, con unas preguntas generales. Sí. Mire, ¿me podríais comentar un color que os produzca paz o que os produzca relajación? Un color. A mí es el amarillo. Sí, verde claro. Verde y amarillo. ¿Hay algún color, si es que lo hubiera, que os produzca ansiedad o intranquilidad? Sí, Bueno, a mí el negro no me gusta, el negro. sí, el rojo a mí también. Negro y rojo. Qué mal. Por si acaso, yo estaba poniendo una cosa rara a la cama. Sí. ¿Tenéis alguna película favorita? Bueno, en general no vemos mucho cine, no está dentro de nuestros... Más bien serían películas de antes de entrar en esta práctica Hay una película sobre nuestro maestro muy bonita, que lo he visto varias veces, que es un poco como un documental sobre la vida de nuestro maestro, y sí, creo que la han proyectado en muchas salas en Estados Unidos y en otros lugares, porque está hecha con vistas a dar a conocer un poco la personalidad de nuestro maestro al público en general, ¿no? Y entonces, ¿Cómo se llama? Hare Krishna, el Swami. Sí, ya no me acuerdo, sí. El Swami que lo hizo. Que lo hizo todo, ¿cómo es? No me acuerdo del título, ¿no? Pero luego lo buscamos y lo decimos. Sí. ¿Se os escucha alguna música que no sea religiosa? No, generalmente no. Quizás alguna vez, pero no. Generalmente, sí. ¿Tenéis algún sueño actualmente? ¿Algún sueño? Un sueño en sentido... De aspiración, ¿Qué te sí. gustaría cumplir? Bueno, te verás muy bien. Bueno, pues sí, bueno, tenemos un poco lo que nos gustaría es que el mundo tomara la conciencia de Dios, ¿no? Que realmente la gente conociera la paz y la felicidad espiritual, que se parara de matar animales, los mataderos, y que eso es un punto importante. Y que, bueno, que hubiera reuniones de canto, de glorificación a Dios masivas. Igual que hay estos festivales de rock donde van miles y miles y miles, pues que fueran música espiritual donde la gente se beneficiara realmente y serían realmente felices sin necesidad de drogas, ni de alcohol, ni nada de esto. ¿Cómo os gustaría ser recordados? Lo dejo a ti. O sea, ¿te refieres a mí como persona Sí, o como asociación? a ti como persona, el día que sea mucho tiempo, pero el día que no estés con nosotros, ¿cómo te gustaría que las personas que te han conocido cercanas te gustaría que te recordaran? Bueno, como me gustaría que me recordaran como su bien queriente, como su servidora, o sea, me recordaran como sirvienta, porque en realidad la naturaleza del alma es servir, ¿no? Entonces me gustaría que me recordaran, pues sí, que les he ayudado en algo, que les he servido de algo, que les he ayudado en algún momento difícil.
Y ahora ya para terminar, yo quiero haceros una pregunta. Hemos notado bueno, que vosotros sois bastante tranquilos, calmados, como que hay mucha... se siente como dentro del templo como mucha paz. Entonces queríamos preguntaros cómo conseguís tener este estado de ánimo, si lo hacéis desde una búsqueda interior con vosotros mismos, una conexión, o lo hacéis también con ayuda a lo mejor de pues, algún tipo de té o algo que toméis. No. Es curioso porque cuando yo, bueno, una anécdota, cuando conocí este grupo es una comunidad, fue en Francia, ¿no? Una comunidad que fuimos a visitar con mi amigo, pues tuve ese mismo sentimiento, ¿no? Porque yo notaba que allí la gente era muy feliz, ¿no? Todo el mundo se veía muy feliz. Y no había cine, no había discotecas, no había... Y entonces yo estaba convencido que se colocaban de alguna forma, ¿no? Y entonces yo por las mañanas veía que en el programa de la mañana una de las cosas que hacían es que les daban una especie de unas gotitas de un líquido y lo tomaban, que es el agua que utilizan para bañar las imágenes, ¿no? Era como un agua sagrada, ¿no? Y entonces yo todas las mañanas tomé, y yo estaba convencido que ahí estaba la droga, ¿no? Luego me di cuenta que no es eso, ¿no? No, realmente esta condición que tú comentas es un producto de nuestra misma práctica, ¿no? Cuando uno se dedica a la meditación, se dedica a esta práctica que nos dio el maestro, pues el resultado es ese, ¿no? Que automáticamente muchas de las ansiedades o preocupaciones o perturbaciones, ¿no? Que hay generalmente en la mente de todos nosotros van disminuyendo, y entonces eso crea ese estado así de ánimo donde no existen o existen en un grado menor, ¿no? También tenemos preocupaciones, tenemos ansiedades, tenemos temores, ¿no? Pero no a lo mejor en la misma medida que una persona que vive una vida supuestamente normal, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias Sí. por haber contestado las preguntas y por estar aquí con nosotros. Ya, gracias a vosotros.